Buenos días, chicos. Vamos a trabajar hoy acerca del informe de evaluación. Ya has aprendido a administrar una prueba, ya has aprendido a corregir una prueba, a tener las puntuaciones directas, a convertirlas a percentil, a obtener el rango, pero eso requiere de un informe, que es lo que nosotros vamos a entregar a nuestro evaluado. Y ese informe, que se llama informe de evaluación psicológica, tiene unos requisitos, tiene unas pautas de forma y otras pautas de fondo, que es lo que de manera bastante puntual te quiero presentar a continuación. Vamos a comenzar teniendo un concepto. Cuando hablamos de un informe, nos referimos a que una vez concluido el proceso de corrección e interpretación de la prueba, se procede a la realización del informe, tomando en cuenta lo siguiente. Y con esto te presento los requisitos de forma que se corresponden con el formato APA. Ojo, los requisitos de forma van de la mano con el formato APA que ya conoces porque en los trabajos de investigación que te ponen a realizar en otras asignaturas te han hablado de dicho formato. La fuente, es decir, el tipo de letra que se utiliza para realizar el informe de evaluación es Times New Roman. En su defecto, en algunas ocasiones también se puede utilizar Arial, pero la fuente de elección es Times New Roman. El tamaño de la fuente, es decir, el tamaño de la letra que exige el formato APA es 12, un tamaño de letra de 12. El color debe ser negro, el color de la tinta que vas a utilizar de color negro. El interlineado exigido por APA es 1.5, es decir, entre una línea y otra no va espacio doble ni sencillo, sino 1.5. Y el papel que se utiliza cuando entregamos un informe en físico es BON 20, blanco, 8,5 por 11, es decir, la hoja de máquina tradicional que todos conocemos. Una vez concluido el proceso, como ya te dije, hay que realizar el informe tomando en cuenta también unos requisitos de fondo. Lo que te presenté anteriormente son de forma, es decir, para que se vea la estructura al momento de entregar el informe. Ahora te presento los requisitos de fondo, que son lo que tienen que ver con las cosas que debe contener ese informe y cómo debe contenerla. Lo primero que debe tener es una portada. En el caso tuyo como estudiante, será una portada. Si se te pidiera un informe de evaluación, sería una portada con los datos tuyos de estudiante y los datos de la institución educativa, es decir, de la universidad. Pero cuando lo haces como profesional, entonces en esa portada se van a colocar los datos de la institución bajo la cual trabajas y bajo la cual estás evaluando, sea un hospital, una clínica, sea tu consultorio propio, un centro que hayas creado, etcétera. Ese trabajo debe tener una introducción, evidentemente, que en esta introducción lo que vas a hacer es a presentar lo que contiene ese informe de evaluación en sus páginas interiores. Esa introducción debe dejar claro, sea al paciente, a un pariente o a un colega o, en su defecto, a un profesional de otra área que sea quien haya solicitado el informe, debe dejarle claro lo que contienen las páginas interiores. En otra página deben estar colocados los antecedentes de la o las pruebas, que es la ficha técnica. Cuando hablamos de antecedente de la prueba o de las pruebas, dependiendo si trabajaste una sola prueba o una batería, que es lo recomendable, una batería completa de pruebas, entonces ese informe debe tener los antecedentes, que te repito, es la ficha técnica. Eso es lo que le da confianza a quien lee el informe de que estás utilizando una prueba válida y confiable. Ahí colocas pues el nombre de la prueba, el tiempo de administración, el autor, las áreas que evalúa, etcétera. Es como un resumen del test que se
coloca después de la introducción. Luego debes colocar una hoja con los datos generales del evaluado. En esos datos generales va información demográfica, por decirlo de algún modo, es decir, su nombre, sus apellidos, fecha de nacimiento, edad, nivel de escolaridad. Algunas personas le colocan incluso la religión que practica. Claro está que, como sabes, si has aprendido en otras asignaturas, la religión en la práctica psicológica es algo personal del psicólogo como persona, no como profesional, porque debemos respetar la religión de cada paciente, incluyendo si no practica ninguna. Pero algunos autores afirman que es importante en los datos generales colocar la religión porque eso puede ser importante más adelante, o sea, manejar ese dato para el abordaje de ciertas alteraciones. Ahí en los datos generales se coloca también el motivo de consulta, se coloca quién refiere y se coloca la firma del evaluador. La historia clínica, evidentemente, que debe estar contenida en este informe de evaluación. Ya sabes que es una historia clínica porque lo has aprendido en otras asignaturas, pero te recuerdo que la historia clínica es la recopilación cronológica de la información de la persona con la cual nosotros estamos trabajando. Todos los datos que son importantes, peri, pre, postnatales, desarrollo durante la infancia, la adolescencia, la adultez temprana, ya la edad adulta en caso de que estemos trabajando un adulto, la información familiar con respecto a antecedentes de enfermedades o trastornos significativos, en fin, la historia, te repito, cronológica de vida de ese sujeto que nos pueda arrojar información importante para poder comprender el motivo de consulta. Debes colocar un cuadro con las pruebas administradas. En ese cuadro debe estar contenido el nombre del test, es decir, las siglas, por ejemplo, CUDER, que es una de las pruebas que ya conoces. Luego, la prueba, que es escala vocacional de CUDER, y la fecha en que administraste esa prueba es muy importante. Por ejemplo, PMA, donde dice test, donde dice nombre del test, entonces test de habilidades mentales primarias, que es lo que significa PMA, y la fecha en que administraste la prueba. Eso es importantísimo porque vas a saber cuándo trabajaste esa prueba y el rango de validez que tenga. Debajo de ese mismo cuadro, y es una de las pocas cosas que se colocan en la misma hoja, va la actitud con C del evaluado ante la prueba. Recuerda que como profesional de la conducta debes ver todos los canales por los cuales el evaluado te arroja información. Y cuando estamos en una situación de prueba, no es solo la información que obtienes al calificar la prueba. La actitud del evaluado durante la evaluación también es importante y también te va a dar datos interesantes. Así que aquí en este espacio vas a colocar uno o dos párrafos donde redactes, resumas la actitud que ha mantenido el evaluado durante el proceso de evaluación y antes, inclusive si ha estado ansioso, si ha estado interesado, impaciente, si ha estado negado a seguir practicando, etc. Luego vas a colocar un cuadro con las puntuaciones obtenidas. ¿Qué son las puntuaciones obtenidas? Lo que aprendiste en el encuentro anterior. Después que colocas la plantilla, eso es el puntaje directo. Luego el puntaje directo que lo conviertes a percentil o a STEM, dependiendo si vas a trabajar sobre la base de 10 o de 100. Luego el rango. Entonces vas a colocar un cuadro donde colocas tu PD, tu PC o ST y tu R o rango. Luego vas a colocar la interpretación de las puntuaciones obtenidas. ¿Qué es la interpretación de las puntuaciones obtenidas? Lo que significa ese puntaje directo, que ya has convertido a STEM o percentil y que ya has convertido al rango.
Entonces, esas puntuaciones requieren una interpretación. Y esa interpretación de las puntuaciones obtenidas es lo que vas a colocar en este apartado. Es como tú decirle al evaluado qué significa. Es la parte redactada, la literatura, por decirlo de alguna forma, porque los datos cuantitativos a veces no son bien comprendidos por el evaluado, entonces tienes que hacerlo de una manera descriptiva. Finalmente, vas a colocar las conclusiones. ¿Qué son las conclusiones? Lo que tú resumes de esa interpretación de las puntuaciones obtenidas. Casi siempre ahí colocamos las cosas que son relevantes, que son reiterativas. Vas a ver que a veces en un proceso de evaluación el mismo indicador aparece en más de una ocasión. Entonces esas cosas que aparecen repetidas son las que vas a colocar en el apartado de las conclusiones. En el apartado de las conclusiones, que ojo, no es conclusión del informe, sino las conclusiones a las cuales llegas después de haber calificado la prueba. Y finalmente, las recomendaciones que se van a desprender de las conclusiones. La gente no solo quiere saber que le digas qué tiene, la gente quiere que le diga también cómo resolver eso que tiene. Entonces, lo que tú recomiendas, que casi siempre, bueno, en este caso, que es vocacional, es la carrera que recomiendas, casi siempre es lo que va en este apartado. Pero en las pruebas clínicas, en las recomendaciones, casi siempre va incluido pues el proceso terapéutico que tú recomiendas que se lleve a cabo para solucionar la causa que originó el motivo de consulta. Finalmente, se coloca la hoja de anexos donde se pone casi siempre la hoja de respuestas para que si un colega, por ejemplo, en el caso de que el informe se esté rindiendo para un colega, quiere verificar de dónde se obtuvo esa información, pues pueda obtenerse. ¿Recuerdas que en el primer periodo hablamos de eso? Y que como se rinde el informe a un paciente, no es como se rinde el informe a un psicólogo y no es como se rinde a un profesional de otra área. A esta parte de los anexos fundamentalmente nos referimos con eso. Y bien, eso es todo lo que quería comentarte con respecto al informe de evaluación. Te colocaré un foro debajo de este material para que si te queda alguna duda te sientas en libertad de plantearla para que comprendas perfectamente cómo debe realizarse un informe de evaluación. Cuídate mucho.